En su comparecencia del martes en comisiones de la Cámara de Diputados, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, pues desató la polémica al revivir un asunto de hace 33 años en la elección presidencial de 1988, cuando se cayó el sistema de información que estaba alimentando a la entonces Comisión Federal Electoral que él encabezaba como secretario de Gobernación. Desde aquel tiempo, pues se ha dicho que a Bartlett se le cayó el sistema, que este sistema de información dejó de dar datos por la preocupación que existía en el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid sobre el resultado de la elección presidencial, y se ha señalado siempre a Bartlett como el responsable de esta caída. Bartlett pues se enojó con las referencias y dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Claro, sí, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. Orden a la asamblea, por favor, no está previsto un diálogo. Dejen que concluya con su respuesta. Va a tener derecho de réplica el diputado que está aquí al frente. Moción de orden, por favor. Bueno, un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari fue lo que dijo Manuel Bartlett, y provocó por lo que usted ya escuchó. Quien fue testigo directo de estos hechos, porque era uno de los representantes del PAN ante la entonces Comisión Federal Electoral, recordemos que el INE no existía en aquel tiempo, es Diego Fernández Ceballos, quien tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Pascal, te saludo con mucho afecto y estoy a tus órdenes. Bueno, pues es una versión nueva, digamos, una explicación nueva de Manuel Bartlett, quien siempre ha negado haber sido responsable de esa caída del sistema o de haber participado en el fraude electoral. Pero bueno, ahí uno tendría que preguntarse si es cierto o no es cierto, y si es cierto, ¿por qué tardó 33 años en decirlo, Diego? Sí, mira, es de carcajada si no fuera porque la tragedia de México sigue avanzando en todos aspectos. Es una distracción más, es una forma irresponsable, indigna de un hombre el hablar de esa manera. Pero hay que recordar que estamos hablando de lo que sucedió hace 33 años, que muchos han olvidado y que otros ni siquiera habían nacido. Por fortuna hay película, hay lo que ahora se llama video, que te he mandado alguno para que me hagas favor de ponerlo a la vista. Si nos permites, vamos a poner el momento en pues esos momentos de julio de 1988, cuando se cayó el sistema. Vamos a escuchar lo que pasó. Soy comisionado del Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. O sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información, y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Bueno, ahí en el video que nos hiciste favor de enviarnos, Diego, te veo junto a Juan de Dios Castro, ¿verdad? A Juan de Dios Castro, estaba Fernando Gómez y Ricardo García Cervantes, pero estaban los representantes de todos los partidos políticos, desde luego del PRI, y ahí mismo le reclamé en otro momento de la misma entrevista que el problema era el amasijo de partido gobierno, de que era él el representante, el jefe de la elección, el que estaba al frente de las elecciones. Pero mira, cuando estaban llegando los datos a las casillas electorales, efectivamente, de repente dejaron de fluir, y fue entonces cuando le dije a Bartlett que había yo recibido esa información de mis técnicos y que lo hiciera hablar. Así que
si contra esas evidencias, contra cientos de testigos que presenciaron ese momento y contra lo que consignan los medios de aquel tiempo, ahora dice Bartlett que la caída del sistema fue un amaciato del PAN con Salinas, pues solo caben dos hipótesis, Pascal. Una de ellas, que Bartlett es un viejo decrépito con demencia senil que no sabe lo que dice, o que Bartlett es el mismo cínico de siempre, antes al servicio de Salinas en la Comisión Federal de Elecciones o Electoral, y ahora al servicio de Su Alteza Serenísima, también conocido como Tartufo, en la Comisión Federal de Electricidad. No ha salido Bartlett de la CFE, antes Comisión Federal Electoral, al servicio de Salinas. Las mismas y siglas. Hoy CFE, Comisión Federal de Electricidad, al servicio de Tartufo. Es lo que puedo decir. Oye, la historia... Diego, déjame leerte rápidamente lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas en sus memorias, en la página 250 de Sobre mis pasos, que son sus memorias. Dice que más allá de explicaciones y deslindes que se hayan hecho o vayan a hacerse, el presidente Miguel de la Madrid contó con la complicidad de su secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett. Es lo que dice al respecto Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Coincides? Absolutamente, porque además otra cosa, el propio López Obrador fue un crítico severísimo de Bartlett por ese fraude electoral. Yo no puedo asegurar quién ganó en las actas, porque es natural que haya aparecido el número de actas con mayor votación para Salinas, pero toda la trapacería que se haya hecho, pues yo no la puedo conocer. Decir quién ganó esa elección en actas, pues claro que Salinas, pero que se cayó el sistema a medianoche de la elección porque iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, eso tampoco se puede negar. Si eran las casillas más cercanas a la capital, al entonces Distrito Federal, si era porque era una zona preferentemente cardenista y la detuvieron para que llegaran flujos de otra parte, que fue la explicación que además dieron después, de que como había venido una afluencia de votos muy importantes para Cuauhtémoc, tuvieron que detener la información para que llegaran de otras partes los votos, para que no dijeran en la madrugada que se había revertido el número de votos y que siempre no había ganado Cuauhtémoc. ¿Quién ganó esa elección? Pues en una elección tramposa, manejada por Manuel Bartlett, al servicio de Salinas. No podemos decir quién ganó esa elección, salvo los resultados oficiales que todos conocemos. ¿Cómo digo, por tomar por darle alguna, intentar darle alguna seriedad a lo dicho por Bartlett, cómo pueden amafiarse un presidente que no ha tomado posesión, que es aún candidato, y un partido político de oposición, me lo pregunto? No, y sobre todo, ¿en qué y para qué? Si tú tienes, hay varios videos más de esa sesión donde yo le estoy reclamando a Manuel Bartlett que el problema de fondo es que era juez y parte. Se lo estoy echando en cara en esa misma sesión y están los videos o las grabaciones o la película, como se le quiera llamar. No sé si en aquel tiempo había ya videos, pero hay imagen y sonido donde le digo, señor secretario, el problema de fondo es que ustedes son jueces y parte. ¿Cómo podía haber un amaciato? ¿Para qué efectos? ¿Con qué propósito? Entonces, son salidas falsas de un sinvergüenza. Lo cierto es que antes, en la Comisión Federal Electoral, estuvo Bartlett al servicio de Salinas, y ahora en la Comisión Federal de Electricidad está a favor de Tartufo. Ese es el bribón de siempre, aunque puede ser que también tenga, por la imagen que ya proyecta, una demencia senil. Oye, Diego, hay que recordar también que 3 de los 5 candidatos presidenciales que hubo esa vez, me refiero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a Manuel Cloutier y a Rosario Ibarra de Piedra, pues acudieron a Gobernación para leer una carta que se redactó a nombre de los 3 y de los partidos políticos que representaban. Y voy a leer brevemente una parte de esa carta. Dice: en caso de que no se restablezca de modo inequívoco la legalidad del proceso electoral,
los candidatos a la presidencia de la República que suscribimos este documento, no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga. Manuel Cloutier, el candidato de tu partido, fue uno de los firmantes de esta carta y tú estuviste ahí en ese momento en que se leyó. Sí, claro. Es más, yo recuerdo que en una ocasión estábamos en un meeting afuera de la oficina precisamente de gobernación, precisamente de Bartlett, reclamando toda esa parte oscura, esa parte escondida de la elección, de tal suerte que se hizo lo que se pudo, como ya veníamos acostumbrados a que el PRI hiciera lo que se le daba la gana, y por eso luchamos tanto. Lo que pasa es que después, pues naturalmente estaban los intereses de cada candidato, de cada partido, y tenían que seguir su camino, como era lógico, Cuauhtémoc con su gente y Maquillo con la suya. Finalmente, Diego, muchos que nos están escuchando estarán diciéndose, bueno, pero luego, pues el PAN y el entonces ya presidente Salinas, pues tuvieron acuerdos sí, claro, de colaboración. Cuéntame un poco ese contexto. Sí, mira, la política también es el arte de lo posible. No es lo ideal lo que tenga que mover únicamente a un ser humano en la política, el ideal, porque el ideal está en las nubes, tenemos que tener los pies en la tierra, y cuando ya era presidente Salinas, naturalmente, si veíamos que había la posibilidad de que una serie de reformas legales y constitucionales se hicieran para que México avanzara, por supuesto que llegamos a arreglos. Mira, te voy a poner desde algo que para muchos pueda representar poco, pero para otros representa mucho. Nosotros logramos con Salinas el reconocimiento jurídico de las libertades en México en materia religiosa, el reconocimiento de las iglesias. Eso tal vez para muchos digan, ¿y a mí qué me importa que se reconozcan o no las iglesias? Pero para un pueblo creyente fue muy importante que se estableciera en la Constitución. Logramos reformas en materia educativa, logramos reforma en materia agraria, logramos reformas para que un hijo de un extranjero o nieto de un extranjero pudiera ser presidente de la República, por eso llegó Fox. Logramos muchos cambios estructurales en el gobierno de Salinas que habían sido las banderas de Acción Nacional. Como yo he dicho, seríamos unos estúpidos si no hubiéramos logrado esos acuerdos, a pesar de que con el gobierno de Salinas se pudieron lograr. Eran plataformas de acción nacional, programas de acción nacional, así lo reconocían los cardenistas, que eran reformas. Recuerdo en una ocasión a Muñoz Ledo diciendo sobre la reforma educativa, felicitamos a los señores del PAN porque han ganado su reforma, pero esta no es la del PRI de mis tiempos. Bueno, eran posiciones válidas de Porfirio, pero lo cierto es que nosotros aprovechamos los tiempos de Salinas para lograr muchas reformas que de acuerdo con nuestras convicciones eran para bien de México. Así lo hicimos y lo volveríamos a hacer. Nos gustaría hacerlo con lo que pasa que solo tiene una voz, un pensamiento, una idea y una verdad, él. Diego, ya ahora sí, por último, y recordar que, bueno, luego Bartlett, ya en el sexenio de Salinas, pues fue su secretario de Educación y después se fue de gobernador de Puebla por el PRI, ¿no? Sí, claro. Si el rompimiento de Bartlett con el PRI fue porque no lo hicieron candidato a la presidencia, esa es la verdad. Pero en todo caso, estuvo al servicio, como tú bien lo recuerdas, de Salinas, no solo en la Comisión Federal Electoral, sino también después como secretario de Educación. Imagínate tú nada más a quién habríamos tenido en ese momento, ¿eh? Pues Diego, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para recordar estos hechos. Gracias a ti, un abrazo, y ahí está la historia escrita, que el que la quiera ver, la vea, pero esa es la verdad. Gracias, hasta pronto. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, hablando sobre estos hechos de hace 33 años. Hay pues muchísimos testimonios, entre ellos aquí tengo en mis manos la biografía de Cuauhtémoc, la autobiografía de Cuauhtémoc Cárdenas, sus memorias en los que relata esos hechos y como pues ya leí, pues él responsabiliza
a Manuel Bartlett de haber cumplido las órdenes del entonces presidente Miguel de la Madrid de parar el flujo de resultados electorales el día de esos comicios, muy controvertidos comicios del 6 de julio de 1988. Son las 10:29 en el tiempo del centro.